En el fondo del vasto y profundo océano, donde la luz del sol se transforma en un susurro apenas perceptible, nacieron las tres hermanas gorgonas. Este rincón del mar no era como ningún otro. Las aguas parecían inmóviles y pesadas, de un color oscuro y profundo, más allá de la comprensión de los mortales. El tiempo allí era una ilusión, y los ecos de las corrientes resonaban como cantos antiguos, llenos de un conocimiento olvidado. Forcis y Ceto, los padres de las gorgonas, habitaban en ese abismo, como custodios de los secretos del océano, y fue en ese lugar que decidieron traer al mundo a sus hijas. Forcis, dios de los abismos y de todo lo oculto en las profundidades, se movía en las sombras del mar, cubierto por una oscuridad que parecía parte de su ser. Era una figura imponente y misteriosa, de rostro severo y ojos que reflejaban el mismo vacío insondable del océano profundo. A su lado estaba Ceto, la diosa de las monstruosidades marinas, cuya forma cambiaba constantemente como una marea incontrolable. Ella era la madre de las criaturas olvidadas, de seres que nunca verían la luz del día. En su unión, Forcis y Ceto representaban lo que el océano escondía, tanto la vida como el misterio insondable de sus abismos. Las gorgonas eran fruto de esa esencia marina, hijas de una estirpe anterior a muchos dioses del Olimpo. Dos de ellas, Steno y Euríale, nacieron con la inmortalidad como un escudo eterno, una protección contra el tiempo y el cambio. Sus rostros eran como máscaras esculpidas, con miradas fijas y expresiones severas. Se movían con la misma gracia que las criaturas del fondo marino, pero con una fuerza y presencia que generaban temor en aquellos que, accidentalmente, cruzaban sus caminos. Los pocos que osaban acercarse a los territorios de Steno y Euríale huían llenos de terror, incapaces de soportar la intensidad de sus miradas, que parecían atravesar la carne y los huesos para alcanzar el espíritu mismo. Sin embargo, entre las hermanas había una que era distinta, no solo en apariencia, sino en esencia. Medusa, la más joven, no poseía la inmortalidad de sus hermanas. Su piel era suave como el oleaje que acaricia la arena, y sus ojos reflejaban una calidez inusual en las profundidades del océano, un destello dorado que iluminaba el entorno oscuro. Su cabello, que caía como un manto dorado hasta sus hombros, brillaba bajo las luces tenues del agua, capturando las últimas hebras de sol que se colaban hasta allí. Forcis y Ceto, al ver su belleza, sintieron una mezcla de orgullo y preocupación, pues sabían que Medusa, al ser mortal, estaría destinada a un destino incierto. En aquellos días, su belleza no era un presagio de tragedia, sino un símbolo de armonía y paz. Medusa, a diferencia de sus hermanas, parecía conectada de manera especial con el mar y sus criaturas. Los peces pequeños nadaban a su alrededor sin miedo, y los delfines, seres juguetones y alegres, se acercaban a ella en un acto casi ceremonial, como si reconocieran en su ser algo más profundo. Hasta las plantas submarinas parecían estirarse en su dirección, moviéndose al compás de las corrientes suaves, creando un paisaje de danzas y colores alrededor de ella. Medusa pasaba sus días explorando las cuevas de coral y los arrecifes que se extendían como laberintos en las profundidades. Su espíritu era tan libre y despreocupado como las corrientes que movían el océano, y su corazón, pleno y sencillo, hallaba consuelo en la vastedad de su mundo. Se deslizaba entre las aguas con gracia. Cada movimiento suyo era un tributo a la vida que el océano le había dado. Sus ojos dorados observaban todo con curiosidad y admiración, y su risa era un eco ligero que se perdía entre las burbujas y las algas. Medusa sabía que sus hermanas eran diferentes y las respetaba con la reverencia de una hermana menor. Pero en su inocencia nunca sintió envidia ni deseó ser como ellas.
La inmortalidad, la fuerza, el poder que Steno y Euriale poseían le parecían ajenos. Su belleza era sencilla, un reflejo de la paz que sentía en el mundo que la rodeaba, y para ella eso era suficiente. Medusa vivía en armonía, sin ansias de poder ni miedo al futuro, confiando en que el mar, su eterno refugio, siempre la protegería. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En su inocencia, Medusa no sabía que su belleza y su luz comenzaban a despertar la curiosidad de seres mucho más poderosos y peligrosos. Los dioses del Olimpo, eternos vigilantes, miraban desde sus tronos de nubes y estrellas, buscando aquello que rompiera la monotonía de sus vidas divinas. Uno de esos dioses, el más temperamental de todos, descubrió a Medusa un día, mientras ella nadaba despreocupada en una playa solitaria. Poseidón, el dios de los mares y los océanos, observó desde la lejanía. Su mirada, oscura y profunda como las mismas aguas que gobernaba, se fijó en la figura de Medusa, quien danzaba entre las olas sin darse cuenta de que era observada. Los rayos de sol que se filtraban entre las aguas se reflejaban en su cabello y en sus ojos, y a los ojos del dios, ella no era simplemente una mortal, era como una joya escondida en el corazón del océano. Era parte de su reino y en su mente eso significaba que también le pertenecía. Poseidón, sin embargo, no se mostró de inmediato. Al principio decidió observarla en silencio, desde la distancia, como un cazador que acecha a su presa. Medusa, ajena a la presencia del dios, continuaba sus días en paz, sumida en las maravillas de su mundo submarino sin imaginar el peligro que se avecinaba. Cada día, Poseidón se acercaba un poco más, escondido en las sombras de las aguas profundas, atrapado por una mezcla de deseo y posesión que crecía con cada instante. Medusa vivía sus días en la armonía que siempre había conocido, sin sospechar que alguien, mucho más allá de su comprensión, la miraba como un tesoro que debía poseer. En aquellos tiempos, los mortales no conocían la magnitud de los caprichos de los dioses, y Medusa, en su pureza, jamás habría imaginado que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La paz, que tanto apreciaba, comenzó a llenarse de pequeñas inquietudes, como susurros en las corrientes, como sombras que se deslizaban por el horizonte. Pero Medusa, perdida en su mundo, no comprendía el significado de aquellos signos. Era para ella solo un murmullo lejano, una señal que pasaba sin importancia, un suspiro en el viento del océano. Aún no sabía que su historia, como tantas otras historias trágicas, se estaba tejiendo en los hilos invisibles del destino, que como olas la llevarían lejos de aquella paz que tanto amaba. Así, en el silencio de las profundidades, la joven Gorgona continuaba danzando entre los corales y las algas, sin sospechar que, incluso allí, en el rincón más protegido del océano, el destino estaba escribiendo la primera línea de una tragedia. El tiempo transcurría sin prisa en la vida de Medusa, entre las olas y las cavernas de coral que conocía como la palma de su mano. Para ella, cada día era un susurro de paz y continuidad, un flujo sereno como el curso de las corrientes. Pero en los últimos días, una inquietud comenzó a filtrarse en la quietud del océano, como una vibración que parecía latir en el agua misma, un murmullo sutil que solo Medusa podía percibir. Era como una ligera brisa que no se veía pero que se sentía en la piel, un soplo inquietante que la hacía detenerse y mirar alrededor. Medusa intentaba ignorarlo, sumergiéndose en su rutina, nadando entre los arrecifes, buscando en la belleza del mar un refugio para esa extraña ansiedad que se había instalado en su interior. Sin embargo, el mar comenzó a tornarse extraño, cambiando sutilmente como si un ojo invisible lo observase todo.
Las aguas, habitualmente serenas, parecían volverse densas y el reflejo del sol sobre la superficie adquirió una tonalidad diferente, un brillo oscuro que la hacía estremecer. Un atardecer, mientras Medusa nadaba cerca de la costa de una isla, el mar se agitó de una manera inesperada. Las olas, normalmente suaves, comenzaron a golpear con fuerza y el agua adquirió un tono casi negro, como si la misma noche hubiese descendido para cubrir el océano. Las corrientes que antes la sostenían con delicadeza ahora parecían aprisionarla, reteniéndola en un lugar, impidiéndole escapar. Las criaturas que habitualmente la rodeaban, pequeños peces y delfines que solían acompañarla en sus travesías, huyeron en distintas direcciones, dejando a Medusa sola en medio de aquella vastedad oscura. Entonces, una sombra gigantesca emergió desde el fondo del mar. Al principio era solo un murmullo en la penumbra, una silueta informe que se alzaba desde las profundidades. Pero en un instante el agua se partió en un rugido de espuma y Poseidón, el poderoso dios de los mares, surgió ante ella majestuoso y terrible. Su figura parecía esculpida en piedra, envuelta en sombras y agua, como si el mar mismo lo hubiese moldeado. Su rostro era tan severo como las tempestades, y sus ojos, oscuros como el abismo, reflejaban la vastedad y el poderío del océano. Medusa sintió una mezcla de asombro y miedo. Jamás había contemplado algo tan imponente, tan fuera de toda comprensión. Sabía que estaba ante una deidad, pero el verdadero significado de estar frente a un dios la abrumaba. Era como si el mar, su hogar y refugio, hubiera decidido volverse contra ella. No podía apartar la mirada, como si sus ojos estuviesen atrapados por la intensidad de Poseidón, quien la observaba con una calma extraña, como quien admira una joya rara, un objeto hermoso y desconocido. Poseidón continuó observándola en silencio, con una expresión que era al mismo tiempo distante y envolvente. Para él, Medusa no era una simple mortal, sino una creación de una pureza inusual, como si la belleza de las profundidades se hubiera materializado en su figura. Su cabello dorado, moviéndose al ritmo de las olas, y sus ojos dorados, reflejando la luz del atardecer, la hacían parecer una criatura más divina que humana. Finalmente, después de un silencio tan denso como las mismas aguas profundas, Poseidón habló, y su voz era como un trueno en el océano, como el sonido de una ola gigantesca rompiendo contra las rocas. Medusa, dijo con un tono profundo, casi hipnótico, te he observado desde hace tiempo. Eres como ninguna otra criatura en este vasto mar. La voz de Poseidón resonaba en el agua, vibrando en cada molécula y haciendo eco en la mente de Medusa, como una ola que golpea la orilla con fuerza. La joven, aterrada y al mismo tiempo fascinada, intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sabía que enfrentarse a un dios era peligroso y que cualquier acto de rechazo o rebeldía podría tener consecuencias que no alcanzaba a imaginar. Sin embargo, sentía un instinto profundo que le gritaba que debía huir, que la presencia de aquel dios significaba un peligro para ella. Lentamente, Medusa se giró, tratando de alejarse de Poseidón, pero a medida que intentaba moverse, el agua a su alrededor se volvía cada vez más densa, como si las corrientes mismas estuvieran reteniéndola en un lugar. Las olas parecían endurecerse, como si el mar, su eterno amigo, se hubiese convertido en una prisión líquida de la que no podía escapar. Poseidón, viendo su intento de huida, avanzó hacia ella. Sus ojos oscuros estaban llenos de una determinación fría, una posesión inquebrantable. En su mente, Medusa era un tesoro del mar, una perla en medio de la vasta extensión de su reino, y él, como dios de esos mares, tenía derecho a reclamarla. No huyas de mí, Medusa, soy tu dios, el dueño de estas aguas en las que nadas. Su voz era profunda y firme, como el rugido de una tormenta.
Soy la fuerza que sostiene cada ola y cada corriente. No hay lugar en el mar donde puedas esconderte de mí. Las palabras de Poseidón eran como una sentencia. Medusa sintió el peso de ese poder sobre ella, un poder tan vasto que la paralizaba. El dios avanzó lentamente, rodeándola con sus brazos fuertes, y el mar mismo parecía cerrarse en un círculo a su alrededor, aislándolos de todo lo demás. Era como si el océano se hubiese convertido en una cámara oscura y sellada, un lugar donde nadie más podía acceder. En ese instante, Medusa sintió una tristeza indescriptible. El mar, ese refugio que siempre había sido su hogar y su protector, ahora era como un carcelero que no le permitía escapar. Sabía que estaba a merced de un dios y que nada de lo que hiciera cambiaría su destino. Poseidón no mostró compasión. Sus movimientos eran firmes, guiados no por amor, sino por una ambición que no conocía piedad. Para él, Medusa no era una persona, sino un objeto de deseo, algo que debía poseer y guardar en su reino como una prueba de su poder. El templo de Atenea, que se alzaba cerca de la costa, fue testigo mudo de aquel acto. Medusa había considerado ese lugar sagrado como un refugio, un santuario donde buscaba paz y calma, un espacio dedicado a la diosa de la sabiduría que ella tanto veneraba. Pero en ese momento el templo parecía haber quedado envuelto en una quietud helada. Atenea, la diosa a la que Medusa veneraba, no apareció para salvarla. Era como si la deidad hubiese cerrado los ojos ante el sufrimiento de su devota, como si su juicio estuviese reservado para otro momento. Cuando Poseidón finalmente se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco de su presencia, Medusa quedó sola en las ruinas de su propia paz. Sentía una tristeza tan profunda que era como un veneno, extendiéndose lentamente por su ser, consumiéndola. En su corazón comenzó a crecer una amargura que nunca antes había sentido, un dolor que le impedía siquiera levantar la vista hacia el templo. Sabía que algo esencial en ella había sido roto, algo que jamás volvería a ser igual. Desde el Olimpo, Atenea observaba la escena en silencio, una ira fría llenando su mente. La diosa de la sabiduría no podía aceptar que su templo, un símbolo de pureza y devoción, hubiese sido profanado. Para ella, Medusa también era culpable, pues su presencia había traído esa mancha a su santuario. Atenea no era una diosa de indulgencias. En su justicia no había excepciones ni misericordia. Medusa, ignorante aún de lo que estaba por venir, solo sentía un vacío insondable en su interior. La tristeza y la desesperanza se mezclaban con una sensación de abandono, como si el mar y los cielos se hubieran vuelto en su contra, dejándola completamente sola. Y así, en la oscuridad de esa noche, Medusa quedó perdida, sin saber que una deidad implacable, a la que ella misma había dedicado sus oraciones, ya preparaba un castigo que transformaría su existencia para siempre. El templo de Atenea, normalmente un refugio de serenidad y devoción, estaba envuelto en un silencio sofocante. Las columnas de mármol blanco, que habían sostenido oraciones y alabanzas durante siglos, brillaban bajo la fría luz de la luna. Aquellas paredes sagradas, erigidas como símbolo de razón y sabiduría, ahora parecían impregnadas de un vacío oscuro, una tensión invisible que parecía extenderse como una telaraña en el aire. Atenea, desde las alturas del Olimpo, observaba su templo, su orgullo y su creación, ahora mancillado. Ella era una diosa de justicia y estrategia, y no perdonaba a quienes deshonraban su espacio. Su justicia era implacable, y sus decisiones, como el filo de una espada, no conocían duda. En sus ojos fríos y grises, fijos en la figura de Medusa, la hermosa mortal que, según ella, había traído una mancha a su sagrado santuario, se concentraba una furia helada y silente. Para Atenea,
El templo era más que un edificio, era la extensión de su esencia, la manifestación de su poder sobre la tierra. Allí, las ofrendas y las oraciones de los mortales llegaban como ecos lejanos, alimentando su presencia en el mundo. Lo que había ocurrido en su suelo era una afrenta, un acto que, a sus ojos, requería castigo. Y a los ojos de la diosa, Medusa tenía su cuota de responsabilidad, pues su sola presencia había permitido la profanación de su templo. Una noche, cuando la desesperación de Medusa alcanzaba su punto más profundo, ella se refugió en el templo, buscando alivio a su tristeza, como si aquel lugar que siempre había venerado pudiera ofrecerle consuelo. Lágrimas amargas surcaban su rostro, cayendo al suelo de mármol frío mientras su cuerpo temblaba bajo el peso de la desdicha. Fue entonces cuando el aire cambió y una extraña luz, fría y blanca, comenzó a llenar el espacio. El brillo era tan intenso que Medusa, aún entre lágrimas, levantó la vista. Frente a ella, majestuosa y severa, estaba Atenea, una figura imponente, con su armadura de brillo metálico y su escudo colgando a su lado. Sus ojos, de un gris acerado, parecían penetrar hasta el fondo del alma, y su expresión, rígida como el mármol, no mostraba ni un atisbo de compasión o comprensión. Atenea parecía ser la encarnación de la justicia misma, fría y distante, más allá de cualquier emoción humana. Medusa sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La había venerado desde que tenía memoria, dedicándole oraciones y ofrendas, creyendo en su poder y en su sabiduría. Pero ahora, la diosa que había sido objeto de su devoción la observaba con una expresión impasible, despojada de toda misericordia. En la mirada de Atenea no había compasión, solo una justicia inquebrantable y fría, como una tormenta de invierno que congela todo a su paso. Atenea avanzó unos pasos, su armadura resonando en el silencio del templo. Cada movimiento suyo era preciso y controlado, reflejo de su naturaleza divina. Finalmente habló, y su voz, resonante y firme, se escuchó como el eco de una espada desenvainada. «Medusa», dijo Atenea con una solemnidad casi sobrenatural, «has traído deshonra a mi templo. Has permitido que un acto impuro manche el suelo sagrado, un lugar que debería estar reservado a la devoción y la pureza». Medusa, temblorosa y debilitada, cayó de rodillas ante la diosa, sus ojos llenos de lágrimas y su corazón encogido por el miedo y la culpa. «Oh, gran Atenea», suplicó Medusa con voz quebrada, «no fui yo quien buscó esto. Poseidón, el dios del mar, me encontró y me tomó sin mi consentimiento. Yo buscaba refugio en tu templo, creyendo que tú me protegerías». Su voz se ahogó en un llanto profundo. «No hice nada que mereciera esta desgracia». Pero la diosa Atenea permaneció inmutable. Su expresión no mostró cambio alguno. Su rostro, como tallado en piedra, reflejaba una decisión que nada ni nadie podría alterar. Para ella, el acto de profanación había sido cometido y eso era suficiente. No importaban las circunstancias ni el dolor de Medusa. Para Atenea, solo la justicia importaba. «Tu pureza», respondió Atenea con voz helada, «se ha desvanecido como una gota de tinta en el agua clara. El suelo sagrado ha sido profanado y tú, Medusa, debes enfrentar las consecuencias de ello». Medusa sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, que el templo entero parecía cerrarse sobre ella, aprisionándola en el juicio inapelable de la diosa. La joven intentó hablar, intentó encontrar palabras que justificaran su dolor, que explicaran su sufrimiento, pero su voz se apagó en el silencio helado que Atenea imponía con su sola presencia. La decisión de la diosa era inamovible. Atenea, con un movimiento firme de su mano, extendió su brazo y pronunció palabras en un lenguaje antiguo y olvidado. La luz en el templo se tornó más brillante y el aire comenzó a vibrar.
Medusa sintió una ráfaga de viento helado envolver su cuerpo, como si una energía oscura se apoderara de su ser. Su piel, que siempre había sido suave y cálida, comenzó a enfriarse, y sus cabellos, antaño dorados y suaves, se retorcieron y transformaron en algo ajeno y espantoso. Entre gritos de agonía, Medusa miró su reflejo en el suelo de mármol pulido y contempló el horror de su transformación. Su cabello ahora era una masa de serpientes vivas que se retorcían sobre su cabeza, siseando y mirándola con ojos penetrantes. Trató de tocarlas, de detener la transformación, pero solo sintió las escamas frías y húmedas de aquellas criaturas que parecían haber surgido como una maldición tangible. Su belleza, aquella cualidad que había sido la esencia misma de su vida, se desvaneció, reemplazada por una apariencia que inspiraba terror y repulsión. Atenea contempló la transformación con indiferencia, viendo cómo Medusa se convertía en una gorgona, una criatura monstruosa cuyo simple mirar sería capaz de convertir en piedra a cualquiera que osara mirarla. Para la diosa, el castigo estaba servido, y Medusa se había convertido en un símbolo de advertencia, una muestra de que nadie, por puro o inocente que fuera, podía profanar un templo y escapar del juicio divino. Desde este momento, sentenció Atenea con voz de hierro, vivirás en soledad. Ningún hombre podrá mirarte sin convertirse en piedra. Serás una criatura temida y aislada, y habitarás en los rincones más oscuros de la tierra. Medusa, devastada, cayó de rodillas, sintiendo el peso de la condena de la diosa como un yugo inquebrantable. El suelo bajo ella, aquel que alguna vez había venerado, se volvió ajeno, frío y sin vida. La presencia de Atenea desapareció como un vapor, dejando en el aire un rastro de juicio que parecía llenar cada rincón del templo. La joven, ahora convertida en un ser monstruoso, lanzó un grito desgarrador hacia el cielo. Era un lamento de dolor, de desesperación, un grito que resonó en las paredes vacías del templo, que se alzó en el aire como un eco de una vida que había sido destrozada. Medusa, la hermosa y pura, se había convertido en una sombra de sí misma, una criatura marcada para siempre, obligada a vivir en el exilio, lejos de los hombres, de la luz y de la paz que había conocido. Esa noche, Medusa abandonó el templo, caminando hacia un destino incierto. Su paso se dirigió hacia una isla lejana, una tierra solitaria donde el cielo y el mar se confundían en un horizonte gris. Allí encontraría su nuevo hogar, un rincón donde el viento y las sombras serían sus únicos compañeros y donde sus lágrimas se perderían en el vacío, sin respuesta. Desde el Olimpo, Atenea observaba el final de aquella escena en silencio. Para ella, la justicia había sido servida, y Medusa, en su nueva forma, se convertiría en un símbolo para quienes cruzaran el umbral entre lo sagrado y lo profano. Pero en lo más profundo de su mente, una sombra de duda asomaba, un tenue rastro de reflexión que la diosa apartó de inmediato. La pureza de su templo debía ser preservada, y ella había hecho lo necesario. Medusa, sola y apartada del mundo, empezaba a comprender la vastedad de su destino. Sus días serían una sucesión de horas solitarias, de noches sin fin, y de la constante presencia de aquellas serpientes que en silencio, como sombras vivientes, se enroscaban en sus pensamientos y en su alma, recordándole el peso de su destino. La isla donde Medusa encontró refugio era un lugar olvidado por los hombres y los dioses, una porción de tierra árida y desierta que yacía en el borde del mundo conocido. Allí, el silencio reinaba absoluto, un vacío tan inmenso que parecía devorar cualquier sonido. Era un rincón remoto, cubierto de rocas oscuras y acantilados que se alzaban hacia el cielo como afiladas garras de piedra. El mar golpeaba constantemente contra las paredes rocosas, produciendo un eco que resonaba como el lamento de una criatura atrapada en su propia prisión.
El viento era otro de los habitantes de aquella isla desolada, un viento que soplaba sin descanso, aullando entre las rocas, desgastando las piedras y azotando las orillas con una fuerza implacable. Medusa caminaba por los senderos de la isla, rodeada de ese eterno murmullo del mar y el viento, un susurro continuo que se mezclaba con la tristeza que llenaba su corazón. La isla era un reflejo de su propio destino, un lugar hostil y vacío, separado del mundo y sin esperanza de redención. Convertida en una gorgona, Medusa vagaba con una calma triste, arrastrando el peso de su maldición. Su mirada, siempre baja, evitaba las pocas superficies en las que pudiera ver su propio reflejo, pues sabía que su rostro ya no era el de antes. Ya no era la joven de ojos dorados y cabello dorado. Ahora su imagen inspiraba terror, incluso para sí misma. Sabía que no debía reflejarse ni mirar a otros seres, pues cualquiera que encontrara sus ojos quedaría convertido en piedra. Aunque estaba completamente sola en la isla, una pena profunda le impedía levantar la vista. Con el paso del tiempo, Medusa llegó a conocer cada rincón de la isla, cada roca y cada grieta en la tierra. En aquel lugar, los días parecían detenerse, eternos y repetitivos, y las noches se alargaban como un manto sin fin. Cada amanecer era igual al anterior, y cada anochecer traía la misma oscuridad impenetrable. A menudo, Medusa se sentaba al borde de los acantilados, observando el horizonte, uniendo el cielo y el mar en una línea lejana, un límite que marcaba el fin de su mundo. Soñaba con el pasado, con las aguas que antes la rodeaban cuando nadaba libre y con la paz que había sentido en las profundidades del océano. Aquellos días eran ahora solo recuerdos lejanos, destellos de una vida arrebatada. La naturaleza misma parecía evitarla. Los animales, como si percibieran su maldición, evitaban la isla. Las aves, que en otras costas volaban en bandadas, aquí se mantenían lejos, observando desde la distancia antes de alejarse nuevamente. Los peces que alguna vez nadaron cerca de Medusa ahora permanecían en las aguas profundas, y el océano, antes su amigo, parecía haber cerrado sus brazos. La soledad era absoluta y desgarradora, y a medida que el tiempo pasaba, Medusa sentía que su corazón se endurecía, como si las mismas piedras de la isla se hubieran apoderado de él. Las serpientes que ahora habitaban su cabeza, aquellas criaturas que parecían una extensión de su castigo, se convirtieron en su única compañía. Al principio, Medusa las miraba con repulsión y desesperación, pues para ella eran la manifestación física de la injusticia que le había sido impuesta. Sin embargo, con el tiempo, aquellas serpientes se volvieron sus compañeras, los únicos seres que no la evitaban ni la juzgaban. Cada serpiente parecía tener una voluntad propia, y en sus ojos fríos y sus suaves siseos, Medusa encontraba una especie de consuelo. Algunas noches, cuando el viento se calmaba, Medusa podía escuchar los susurros de las serpientes, un lenguaje antiguo y misterioso que parecía provenir de un tiempo anterior al de los dioses. Las criaturas se enroscaban entre sí, acariciándose como si se consolaran en el silencio de la noche. Medusa aprendió a escuchar esos sonidos como si fueran palabras de aliento, como una compañía en medio de su eterna soledad. En esos momentos, las serpientes eran lo único que le quedaba de conexión con el mundo. A pesar de la tenue relación que había desarrollado con las serpientes, la soledad seguía siendo un abismo sin fondo. A veces, Medusa intentaba recordar su antigua vida, sus días de paz en el mar, cuando nadaba libre y despreocupada, sin la carga de un destino oscuro. En su memoria, aquellos días brillaban como joyas perdidas en la oscuridad, momentos que ya no podría recuperar. Recordaba el agua acariciando su piel,
la luz filtrándose en las profundidades y el susurro de las corrientes como una melodía sin fin. Era una nostalgia dolorosa, como una herida que no cerraba, un recuerdo constante de lo que había perdido. Sin embargo, en ocasiones, la tristeza daba paso a la rabia. Medusa sentía una furia encenderse en su pecho, una llama que crecía al recordar a los dioses que le habían arrebatado su vida. En su mente, el rostro de Atenea se alzaba, su expresión implacable, su justicia fría y despiadada. Atenea, a quien ella había venerado, la había convertido en un monstruo, y Poseidón, el dios que la había deseado sin piedad, la había condenado al exilio. Medusa comprendía con el tiempo que en el mundo de los dioses los mortales no eran más que piezas en un juego cruel, seres destinados a sufrir por caprichos y castigos que no podían comprender. Con los años, la rabia y la tristeza se mezclaron en un sentimiento de resignación. Medusa dejó de buscar respuestas, aceptando su destino como algo inevitable. Aprendió a convivir con su dolor, a hacer de la soledad su única compañía y de la isla su hogar. Ya no esperaba redención ni consuelo, y el recuerdo de Atenea y Poseidón se desvanecía en su mente como sombras disueltas en el agua. Lo único que permanecía era su propio reflejo, un rostro que ya no reconocía y que se había convertido en el símbolo de su maldición. Y así los años pasaron, en una sucesión de días idénticos y noches sin fin. La isla permanecía desierta, ajena a la vida, y Medusa, en su eterno exilio, se acostumbró al silencio, a la soledad y a la sombra de su propia maldición. Sabía que, en aquel rincón del mundo, lejos de la mirada de los hombres, su historia se perdería como un susurro en el viento y que su vida, marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda, en un relato de advertencia que los mortales contarían en sus hogares, sin saber que detrás de la leyenda existía un corazón roto y una historia de dolor. Con el paso del tiempo, los rumores sobre la Gorgona se extendieron entre los pueblos cercanos. La historia de una criatura con serpientes en lugar de cabello y una mirada que podía convertir en piedra a cualquiera que la viera comenzó a difundirse, infundiendo temor y fascinación. Los navegantes evitaban la isla, y los pocos que osaban aventurarse cerca aseguraban haber visto sombras en las rocas, figuras petrificadas que desafiaban al tiempo. Medusa se había convertido en un mito, en una leyenda que despertaba miedo y asombro. Pero en el fondo de aquella historia, escondida en la soledad de la isla, la verdadera Medusa, la mujer que alguna vez fue hermosa y libre, continuaba existiendo, invisible a los ojos del mundo, olvidada por los dioses y los hombres. Su vida, encerrada en la oscuridad, era una eterna espera, un sueño sin final, una existencia marcada por la tragedia y el aislamiento. Y así, en la penumbra de la noche, mientras las serpientes susurraban en su cabeza y el viento acariciaba las rocas, Medusa continuaba su existencia en silencio, esperando el final de un destino que parecía no tener conclusión. Pero el destino, que tan cruelmente la había apartado del mundo, aún no había terminado de escribir la última línea de su historia. La fama de la Gorgona se extendía más allá de las costas, como una sombra que invadía el imaginario de los pueblos. En las noches de invierno, alrededor de las fogatas, los hombres contaban la historia de una criatura maldita, una figura tan poderosa que una sola mirada suya podía detener el aliento de cualquier ser vivo, convirtiéndolo en piedra. Su relato era una advertencia, un recordatorio de los límites de lo sagrado y lo mortal, de la delgada línea que separaba a los hombres de los dioses. En medio de este temor, hubo un joven que escuchó la leyenda sin miedo, sino con una férrea determinación. Su nombre era Perseo, hijo de Dánae y Zeus, y como parte de una misión impuesta,
Había jurado traer la cabeza de la Gorgona. Armado con regalos divinos, Perseo contaba con el favor de Atenea y Hermes, quienes le otorgaron herramientas sagradas para completar la misión. Atenea, en particular, deseaba que este destino se cumpliera, pues la historia de Medusa y su soledad se había convertido en un símbolo oscuro que la diosa prefería dejar atrás. Las sandalias aladas de Hermes le permitieron a Perseo volar sobre el mar, y el casco de invisibilidad de Hades le dio la ventaja del anonimato. Pero el escudo de bronce, pulido como un espejo, fue el arma esencial, pues sabía que ver a Medusa directamente sería fatal. El joven, guiado por el viento y una calma adquirida en los campos de batalla, llegó a la isla de las Gorgonas, decidido a cumplir con su misión. En la isla, Medusa vivía cada día en la soledad de su maldición, ajena a la cercanía de Perseo y a su propósito. Para ella, el tiempo era una sombra interminable, un flujo constante en el que los días no tenían fin y las noches eran apenas un respiro en su soledad. Las serpientes en su cabeza eran sus únicas compañeras. Se enroscaban suavemente mientras ella dormía, susurrando en un lenguaje antiguo que solo ella podía escuchar, como un canto de lamento eterno. A veces sus ojos se posaban en las estrellas, preguntándose si el destino que le impusieron los dioses algún día llegaría a su final. La noche en que Perseo llegó, la luna iluminaba la isla con un brillo pálido, cubriéndola de un resplandor espectral. El héroe, descalzo y en silencio, caminó entre las sombras petrificadas de aquellos que alguna vez se atrevieron a cruzarse con la Gorgona. A su alrededor, figuras humanas y animales convertidos en piedra parecían congeladas en expresiones de terror y sorpresa. Los rostros de aquellas estatuas eran recordatorios de la mirada mortal de Medusa y del poder de su maldición. Guiado por el reflejo en su escudo, Perseo avanzó con sigilo, conteniendo su respiración y calculando cada paso. El silencio era tan denso que el latido de su propio corazón se escuchaba como un tambor en su pecho, impulsado por la adrenalina y el peso de la misión. Las sombras parecían cerrarse alrededor y una calma extraña invadió su mente mientras la figura de la cueva, el hogar de la Gorgona, se revelaba ante él. Dentro de la cueva, Medusa dormía. En su descanso, sus facciones se suavizaban, revelando, incluso en la monstruosidad de su forma, la belleza que alguna vez poseyó. En el sueño, Medusa parecía liberarse de la carga de su maldición, sus serpientes enroscadas en una calma que reflejaba un breve alivio de su condena. Pero esa noche, el destino había escrito su última línea. En el reflejo del escudo de Perseo, la imagen de Medusa, dormida y vulnerable, se reveló, y el joven supo que había llegado el momento. Con un movimiento rápido y preciso, Perseo alzó su espada y la dejó caer con fuerza sobre el cuello de Medusa, poniendo fin a su vida en un solo golpe. El cuerpo de la Gorgona se desvaneció en el suelo, pero la tragedia no terminó allí. De la sangre que brotaba de Medusa surgieron dos figuras extraordinarias: Pegaso, el caballo alado de blancura celestial, y Crisaor, un guerrero dorado, ambos nacidos de la unión de Medusa y Poseidón, y destinados a ser libres. Pegaso representaba la pureza y libertad que Medusa nunca pudo alcanzar, mientras Crisaor simbolizaba la fuerza que le había sido negada. Perseo, que presenció el nacimiento de estas criaturas, sintió en su pecho una mezcla de triunfo y pesar. Había cumplido su misión, pero el eco de la tragedia de Medusa lo alcanzó en lo más profundo. Sabía que, aunque convertida en un monstruo, Medusa había sido una víctima de los caprichos de los dioses, una vida transformada por un destino cruel que ella jamás buscó. Sin embargo, Perseo tomó la cabeza de la Gorgona y la guardó en un saco especial, sabiendo que aquel trofeo sería su legado.
y que la imagen de Medusa lo acompañaría para siempre. Mientras Perseo abandonaba la isla, Atenea observaba el final desde las alturas del Olimpo con una calma solemne. Para ella, Medusa había cumplido su propósito. La cabeza de la Gorgona, con su poder intacto, se convertiría en un símbolo de protección. Atenea la colocaría en el centro de su égida, un escudo que proyectaría terror y respeto a quienes osaran desafiarla. Para la diosa, la imagen de Medusa sería una advertencia, un recordatorio de la fuerza implacable de la justicia divina. Sin embargo, en lo más profundo de la mente de Atenea quedó una pequeña chispa de duda, una sombra de reflexión que no había sentido antes. Atenea comprendía que la historia de Medusa era un recordatorio de que, incluso en su justicia, los dioses podían ser crueles. Aunque había actuado de acuerdo con su naturaleza, la diosa sintió un vacío, una inquietud que rápidamente desechó. La justicia, para ella, debía ser inquebrantable, aunque eso significara destruir todo a su paso. Medusa, en su muerte, alcanzó una inmortalidad distinta a la que le fue negada en vida. Convertida en leyenda, su historia resonaría a lo largo de los siglos, recordando a los mortales el misterio de su vida y el peso de su destino. Nadie conocería realmente el dolor que sufrió, ni la soledad que la acompañó hasta el final, ni el amor que alguna vez sintió por el mar y la libertad. Los hombres recordarían solo la imagen de la Gorgona, la criatura de mirada mortal, sin entender que detrás de aquella máscara monstruosa había un corazón roto y una historia de sufrimiento. En la eternidad de los mitos, Medusa viviría para siempre, atrapada en la memoria colectiva como un símbolo de advertencia, una figura que representaba el límite entre lo divino y lo humano, entre la belleza y el terror, entre la vida y la muerte. Su historia, contada en susurros y transmitida de generación en generación, sería un recordatorio de que los dioses, en su justicia, podían ser tan temibles como los monstruos que ellos mismos creaban. Y así, en el silencio de la eternidad, Medusa encontró finalmente su lugar en el mundo, un espacio donde su dolor y su soledad quedarían velados por la leyenda. En cada susurro de viento que recorría la isla, en cada ola que rompía en el mar, en cada sombra de la noche, la esencia de Medusa permanecía inmortal y trágica, como un eco eterno en los confines del tiempo, un susurro que advertía a los mortales sobre el poder de los dioses y el peso de su justicia. Atenea, al mirar la imagen de Medusa en su escudo, sentía a veces una punzada de memoria, un recordatorio sutil del dolor que había causado en nombre de la justicia. Y aunque se esforzaba por silenciar esa voz, el eco de la tragedia de Medusa se alzaba como un susurro en las noches tranquilas, un lamento que nunca se extinguiría, porque incluso la justicia podía ser una carga inmortal. La historia de Medusa no es solo el relato de una criatura monstruosa, ni el simple desenlace de un héroe que vence a un enemigo temido. Es, en lo más profundo, una tragedia que habla sobre el poder implacable de los dioses y la indefensión de los mortales frente a sus deseos y sus juicios. En su esencia, Medusa representa la fragilidad de la vida humana y lo ineludible del destino, incluso cuando éste parece cruel e injusto. Medusa, en otro tiempo hermosa y llena de vida, fue transformada no por elección propia, sino por los caprichos de deidades que veían el mundo como un tablero de juego, donde los mortales eran piezas frágiles, prescindibles, que se movían al compás de sus deseos y pasiones. Ella, que alguna vez nadó libre en los abismos del mar, convertida en un símbolo de advertencia, quedó atrapada en una condena eterna, en una criatura cuyo poder no era más que un eco de su propio dolor. Este es el verdadero legado de Medusa,
una advertencia silenciosa sobre la línea que divide a los dioses de los hombres y sobre los límites de su justicia. Su imagen, encerrada en el escudo de Atenea, representa algo más profundo que un simple trofeo de guerra. Es un recordatorio de que, aunque los dioses posean un poder absoluto, sus decisiones también pueden ser juzgadas. Es un símbolo de que, incluso en el dolor más extremo, existe una dignidad que persiste y sobrevive. Medusa, ahora inmortalizada como leyenda, sigue existiendo en cada sombra de la noche, en cada rincón donde la soledad y el silencio se encuentran. Ella es la personificación de aquellos que, por ser diferentes o incomprendidos, han sido rechazados, apartados y condenados al olvido. En su imagen, con el cabello convertido en serpientes y la mirada letal, vive una advertencia tanto para los hombres como para los dioses, que la belleza, la inocencia y la pureza pueden ser víctimas de la injusticia y que cada vida, por efímera o insignificante que parezca, posee un valor sagrado que no debería ser despreciado. Y así, Medusa permanece como un eco eterno, una voz que invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la justicia, el poder y los límites entre lo divino y lo humano. En cada ola que rompe en la costa, en cada historia susurrada junto a una fogata en la oscuridad de la noche, su nombre sigue vivo. Su historia ha trascendido el tiempo y se convierte en un murmullo constante que recuerda a los mortales que aún en el exilio, en la oscuridad y en la soledad, el espíritu humano tiene una fuerza que encuentra la manera de permanecer. Los mortales, al escuchar el nombre de Medusa, piensan en el terror de su mirada petrificante, pero ignoran el dolor que cargaba en su espíritu, la injusticia que sufrió y el exilio que soportó. Así, en cada generación, su historia renace como un susurro que, aunque cambie y evolucione, retiene la esencia de su tragedia. Medusa, al final, encontró una inmortalidad que trascendía la de los dioses. Su nombre y su imagen viven en las mentes y corazones de quienes buscan comprender el sentido de su historia. En su silencio eterno, se convierte en una voz de advertencia, un recordatorio de que los dioses, en su afán de justicia y castigo, pueden crear tanto temor como aquellos monstruos a los que condenan. Por eso, en cada noche oscura, cuando las estrellas se reflejan en el mar, en cada rincón de la tierra donde se alza una sombra, en cada onda del océano, el eco de Medusa se escucha, suave pero eterno, recordando a los hombres y a los dioses que la belleza, la inocencia y el dolor no deben tomarse a la ligera. Porque en el mito de Medusa, más allá del horror, vive una verdad que los mortales continúan explorando, generación tras generación, buscando en su historia un reflejo de la eterna búsqueda de justicia, dignidad y humanidad que habita en cada uno de ellos.